Pues muchas gracias, bienvenidos a todos nuestros invitados, a nuestros panelistas. Muchas gracias por este tiempo que nos regalan. Y pues quiero comentarles que este conversatorio tiene una razón de ser. Es una ventana exploratoria a este tema tan diverso y tan álgido de la violencia de género, pero también la razón de seleccionar este día es porque hoy se celebra el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y pues quisimos hacer un evento que apoye pues todas las voces que hay institucionales, de la sociedad civil, académicas, que estamos en que este tipo de fenómenos pues ya no sucedan, ¿verdad? También nos unimos a la Comisión de Derechos Humanos de la Red de Educación Continua de la UNAM, que también está promocionando una serie de actividades con esta temática y que empiezan precisamente hoy. Entonces, pues sin más ni más, le cedo la palabra a Bianca, quien nos va a hacer el favor de presentar a nuestros invitados. Gracias, bienvenida. Buenas tardes, yo soy Bianca, soy estudiante de la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales y para mí es un honor poder presentar a los panelistas en esta ocasión, hablando de un tema que nos atañe pues a todos y que es un problema a nivel global. Creo que no es como un secreto que la normalización de la violencia de género ha creado cifras tan altas como las que tenemos en Sudáfrica, donde se calcula que una mujer muere cada 3 horas, o incluso las de México, donde 10 mujeres son asesinadas al día. Con esto, pues, estoy muy agradecida de que se generen espacios como este en el que podamos hablar de esta problemática y poder seguir apoyando y legitimando luchas de mujeres de todo el mundo, como en Sudáfrica con su lema de Am I Next, y en México como ni una más ni una menos. Entonces, de esta manera, introduzco a nuestro panel de invitados y al moderador para hablar más a fondo de esta manifestación de violencia de género, en específico en México, Uganda y Sudáfrica. Tenemos la presencia de Marco Antonio Reyes Lugardo. Él es politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro y doctor en estudios de Asia y África por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Tiene una especialización en pensamiento decolonial por el Centro de Estudios Afroorientales de la Universidad Federal de Bahía en Brasil. Es candidato a miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y ha sido profesor invitado para la Central Buganda University, Kanonigomba, en Uganda, y para diversas universidades públicas y privadas a nivel nacional. Actualmente también es profesor investigador de tiempo completo adscrito a la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y trabaja como profesor de la asignatura de África para el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su última publicación lleva por título Historia de los afrodescendientes en México, buscando otros horizontes emancipatorios, publicado en la Revista Mexicana de Política Exterior en el 2019 con el número 116. Muchas gracias por estar aquí y participar. También nos acompaña Mirna Rodríguez Añuez. Ella es profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, de la licenciatura de Relaciones Internacionales, licenciada en Historia también por la Universidad de La Habana, y es maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México, con especialidad en África y candidata a doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y pertenece al cuerpo académico Política Exterior y Cooperación Internacional de la UAP, y sus líneas de investigación están relacionadas con temas históricos, de integración, cooperación, política exterior, tanto en África como en América Latina. Entre sus publicaciones se encuentran Breve Historia de la Ruanda
y Burundi desde la época precolonial hasta los años 90, editado por la UAP y Juan Pablo Editores, en México en el 2013, entre muchas otras. Bueno, también nos acompaña en esta ocasión María del Rayo Ventura. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. También es maestra y doctora en estudios de Asia y África y tiene una especialidad en África por el Colegio de México. También es maestra en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español por la Universidad de Jaén, España, y tiene líneas de investigación sobre derechos humanos, migración y la construcción de la memoria colectiva. El último en lo que ha estado trabajando es en el impacto del coronavirus en Sudáfrica y en la creación de una unidad didáctica sobre Guinea Ecuatorial para la enseñanza del español. Por último, y no menos importante, tenemos a nuestro moderador, que es David Ruiz Guzmán. Él es doctor en educación por la Universidad de Baja California, maestro en docencia para la educación media superior en español, con una mención honorífica, y licenciado en enseñanza de inglés, ambas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la UNAM. Es profesor de inglés como lengua extranjera con una experiencia de 20 años y se ha desempeñado en distintos cargos dentro de la UNAM. Ha participado en diversos foros, convenciones y coloquios tanto nacionales como internacionales, ya sea como organizador, coordinador y expositor, y ha producido diversos cursos y materiales tanto para alumnos como para formación de profesores en formato impreso y digital, además de aportar ideas trascendentales para para las políticas lingüísticas de la UNAM, tanto para inglés como para las lenguas originales como purépecha en Enes Morelia, y ha publicado en revistas nacionales e internacionales, así como producido libros de texto para la enseñanza de inglés como la lengua extranjera. Ha sido honrado con medallas por su mérito docente, así como futura promesa en el área de enseñanza e investigación de lenguas extranjeras. Actualmente se desempeña como coordinador de relaciones y gestión del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Sudáfrica en la ciudad de Johannesburgo desde mayo del 2018. Agradecemos a todos su presencia en este conversatorio. Muchas gracias, Bianca. Pues sin más ni más, le cedo la palabra a la doctora Ventura, quien va a ser nuestra primera panelista. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, entonces vamos a tratar sobre la violencia de género y como ya se ha mencionado, voy a tratar el caso de Sudáfrica, que es un caso muy especial donde la violencia de género se ejerce todos los días y realmente ser una mujer puede ser peligroso en este país. Básicamente la reflexión que yo quiero hacer es que este problema de la violencia de género es algo que ya viene desde antes, porque estaba yo reflexionando que a partir del lockdown que tuvimos por el coronavirus, hubo un incremento del fenómeno. Pero ya haciendo una investigación más profunda podemos ver que sí, este problema ya viene de atrás. Entonces, desde antes durante el apartheid podemos ver, por ejemplo, lo que yo quiero aquí que reflexionemos es esa composición racial de la sociedad sudafricana que está dividida entre los blancos, los colors, los indios y los africanos. Entonces, esta diversidad racial se manifiesta de maneras diferentes en esta problemática. Por ejemplo, si vemos en la década de los 80, que es una época muy importante para Sudáfrica porque es una época de efervescencia social que va a culminar con la transición democrática de Sudáfrica. ¿Por qué menciono esto? Porque durante la década de los 80 se ven ciertos cambios y un aumento de la violencia hacia la mujer. Entonces, si vemos por grupos raciales, tenemos la mujer blanca, la mujer africana y la mujer color. No encontré un dato preciso sobre qué pasaba con la mujer de origen indio, pero esto es lo que encontré y lo que quiero compartirles en esta reflexión. Entonces, por ejemplo, en el caso de la mujer blanca, durante los 80, esta violencia se debe a dos factores fundamentales, que los hombres empezaron a ser más violentos hacia sus compañeras porque decían
que la sociedad estaba cambiando, que estaban en mucha tensión. Muchos de ellos eran reclutados para ser mandados como soldados para luchar contra las fuerzas anti-apartheid. Entonces decían que esto era como un factor que alteraba la estabilidad. Entonces por eso ellos argumentaban que era necesario que los hombres tuvieran este tipo de comportamiento. Y otra cosa es el estatus de la mujer, que la mujer ya comienza a ser un poco más independiente, comienza a manifestarse contra lo que estaba sucediendo en el status quo en el 80, que es el apartheid. Entonces, las mujeres ya no quieren, piden por sus derechos y comienzan a, bueno, desde antes de los 80 hay una manifestación de las mujeres, pero en esta época es cuando ellas empiezan a tomar una voz un poco más fuerte, no solo en la lucha contra el apartheid, sino también en la lucha por los derechos de la mujer, que antes no se había hecho. La mujer africana, por ejemplo, también sufre violencia, pero esta mujer no vive en un espacio como el que tenemos en México. Ajá. La realidad sudafricana es que el apartheid dividió el territorio por zonas y una de ellas son los townships. Los townships son esas zonas que están cerca de las ciudades blancas y son zonas de reserva que fueron creadas por el apartheid para que los trabajadores pudieran moverse más fácilmente hacia las ciudades. Entonces, estas mujeres africanas que viven en los townships sufren violencia porque se argumenta que hay un abuso del alcohol y que por eso sus parejas o las personas cercanas a ellas están en este momento abusando de ellas. Y también tenemos a la mujer color. Un color es, bueno, para aquellos que no sepan, es una persona que es como una especie de mestizo, pero es un mestizo de una combinación específica porque puede tener sangre de blancos, de khoikhoi, de khoisan, africana. Ese es un color. Nosotros en América Latina, por ejemplo en México, podríamos decir que somos mestizos, pero aquí la denominación color es muy específica y se refiere a este tipo de grupo. Ajá. Entonces, la mujer color también sufre violencia en los 80s por el abuso del alcohol. Y algo que es bien importante, esta violencia que están ejerciendo los hombres en los 80 es que la violación es considerada como un arma, como un signo de masculinidad. Entonces, desde aquí vemos que el problema toma unos tintes bastante específicos. Y respecto al activismo, nos podemos preguntar, bueno, ¿qué es lo que sucedió? Si realmente este problema era muy fuerte, ¿dónde estaba la sociedad civil durante los 80s? Se detecta que hay un activismo, especialmente, por ejemplo, vemos aquí dos organizaciones de Rape Crisis que se establecen en Ciudad del Cabo y People Opposition Women Abuse en Johannesburgo. Estas dos organizaciones básicamente defendían los derechos de las mujeres blancas, pero de clase media. Y de alguna manera los derechos de las mujeres africanas, de las mujeres color, de las mujeres indias contra este abuso que sufrían de los hombres, caían al vacío. Ellas no eran contempladas porque se creía que eran parte de una violencia colectiva. Cuando me refiero a la violencia colectiva, es esta situación que tenía el gobierno del apartheid contra todo aquel movimiento que se opusiera al status quo. Entonces, por eso ellas, durante los 80s, realmente no tienen como una agrupación que los represente. Entonces, esto sería nuestro panorama histórico y de ahí pasaríamos a los instrumentos internacionales y los instrumentos sudafricanos que existían en esa época y un poco hacia allá a los 90s. Entonces, tenemos que esta violencia siempre ha existido, pero es hasta la década de los 90 que los organismos internacionales empiezan a tomar un papel relevante. Es por esto que la conferencia de Beijing de 1995 marca un parteaguas contra esta situación de violencia de género, porque por primera vez se va a pensar en la eliminación y hay una determinación de combatir esta violencia contra la mujer
y es también una época significativa porque recordemos que es a partir de 1994 cuando Sudáfrica vuelve a retomar su camino internacional porque antes había sido rechazada por seguir los lineamientos del apartheid. Entonces, Sudáfrica se incorpora y adopta estos lineamientos de la Conferencia Mundial de la Mujer. También otra cosa que debemos ver, por ejemplo, es esta ley de Domestic Violence Act 116 de 1998. Este es un avance importante en cuanto al proceso jurídico porque marca por primera vez este concepto de violencia doméstica que antes no existía. Antes era así como pasa, sucede, pero realmente no existe en un marco jurídico este concepto. Es hasta los 90 cuando se ve que la violencia tiene un marco jurídico y se habla ya de una violencia doméstica a nivel emocional, verbal, sexual y económico. Lo que quiero comentarles principalmente, a pesar de que existían estos instrumentos internacionales y Sudáfrica ha firmado otros en el 2000, todavía se observa que los niveles de violencia son muy fuertes. Entonces, esto nos indica que los instrumentos jurídicos a veces caen en el vacío porque realmente el Estado no tiene la capacidad de aplicar cada uno de estos. Esto sería en cuanto a los instrumentos internacionales. Y ahora quisiera que reflexionáramos sobre la manifestación de la violencia en Sudáfrica. Entonces, pensando en esto, yo creo que sería importante pensar en esos ejes principales de la violencia. Y son dos. La expectativa de roles. Entonces, si la mujer por alguna razón no cumple ese rol, también es algo que no es bien observado. Entonces, si vemos, esos son los ejes principales para observar lo que sucede en Sudáfrica. Y hay varios tipos de violencia que pasan aquí, ¿no? Entonces, desde la violencia física, tenemos manifestaciones por una pareja, ¿no? Entonces, lo que se observa principalmente es que los hombres asesinan a sus mujeres e incluso pueden llegar a matar a sus hijos. Esto es una situación lamentable, pero que está pasando en esta Sudáfrica democrática. Otra cosa es la violencia psicológica. Muchas de las mujeres mantienen estas relaciones familiares porque no tienen el poder adquisitivo para poder separarse del hombre. Entonces tienen muchas implicaciones y ellas soportan todo esto con tal de tener un cierto estatus económico. La violencia física yo creo que es una de las manifestaciones más terribles, yo diría, en Sudáfrica, porque sucede en lugares públicos, ¿no? El ataque hacia las mujeres se puede dar desde un parque. Si sales a correr, alguien te puede atacar, entonces es bastante lamentable. O si sales a un centro comercial, también se ha detectado que hay violaciones de mujeres en los baños, en las oficinas. Es un tema bastante fuerte, porque muchas mujeres realmente pues tienen miedo de este tipo de violencia, que es muy, 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 muy fuerte. Otra cosa es la orientación sexual. Por ejemplo, los heterosexuales o las lesbianas. Aquí en Sudáfrica, como les decía antes, la sociedad sudafricana es muy, muy conservadora. Entonces, las lesbianas son vistas con malos ojos, y sobre todo en los townships sucede que si alguien es lesbiana, son violadas, porque dice que ese comportamiento es inaceptable dentro de la sociedad. Entonces, es como un castigo que se les da por ser diferentes. Y luego tenemos las trabajadoras sexuales. Bueno, ellas también sufren de esta violencia, ¿no? Que prestan sus servicios y muchas de ellas también pueden ser asesinadas. Entonces vemos que la violencia aquí en Sudáfrica tiene diferentes tintes.
Y luego también tendríamos lo que serían las muertes relacionadas con acusaciones de brujería. Bueno, como en toda sociedad sudafricana, es muy común encontrar este tipo de situaciones. La brujería que, bueno, a través de que practican los diferentes grupos africanos, bueno, no todos, pero muchos de ellos, y se cree que si la mujer practica brujería es un motivo para asesinarla. Entonces, como pueden ver, todo esto nos lleva a la reflexión de esos ejes. ¿Cuáles son esos roles? Si yo excedo el rol que me ha sido asignado como mujer, por ejemplo, en el caso de las lesbianas, por eso son atacadas, o las relaciones de poder, ¿no? No puedo decir nada porque depende económicamente de ti. Es un tipo de mentalidad que existe entre las mujeres sudafricanas y que es difícil de cambiar, pero no imposible. Y de ahí pasaríamos a la siguiente diapositiva. Bueno, lo que les decía yo era durante el lockdown que tuvimos en marzo, y que fue una situación que explotó, porque fue cuando la sociedad se dio cuenta, o más bien no se dio cuenta, sino que recordaron que este problema existe. ¿Y esto por qué sucedió? Porque básicamente las parejas estaban todo el tiempo en casa, no había relajamiento ni nada de eso, entonces fue muy común ver este tipo de situaciones de violencia de los hombres contra las mujeres, y todo esto desencadenó muchos asesinatos. Era común ver en la televisión casos de mujeres asesinadas por sus parejas durante el lockdown. Y la violencia en las calles, como les decía antes, a pesar de que sí existían estas restricciones, era posible que salieras a correr, por ejemplo, a determinadas horas, y se observaba que las mujeres podían correr peligro o ser atacadas. El otro punto de reflexión serían las consecuencias en el tejido social. Básicamente, lo que sucede con esta violencia de género es que las víctimas pueden sufrir traumas psicológicos. Muchas de ellas pues no tienen acceso a servicios médicos porque pueden vivir en zonas rurales aisladas, y esto hace que su problema pues se agrave. Y las consecuencias económicas, algunas de ellas pues tienen que dejar de trabajar por algún tiempo porque no se encuentran físicamente listas para poder volver a trabajar ante este abuso. Y otra situación que es importante en Sudáfrica es el incremento en esta propagación del SIDA, porque estas violaciones obviamente provocan que haya este incremento del SIDA. E incluso que existen situaciones como embarazos no deseados. Entonces, eso sería básicamente las consecuencias en el tejido social. Las propuestas posibles que se me ocurren es ese cambio en la percepción de la violencia de género. Yo creo que un foco central serían las campañas educativas, ¿no? Tanto de hombres y mujeres que se hagan en la casa y en la escuela. Es en la familia donde tiene que cambiar esa percepción de lo que es la mujer y el respeto que se le debe. Y en la escuela también. El gobierno ha apoyado ciertas iniciativas de programas, pero, por ejemplo, tenemos aquí Stepping Stones, que ellos básicamente se enfocan en adolescentes para educarlos sobre los problemas que puede traer este tipo de situaciones y su relación con el SIDA. Pero es un programa que se aplica en Eastern Cape, en una de las provincias de Sudáfrica. Y yo creo que la clave de todo esto es un cambio de paradigma en la sociedad sudafricana. Tanto en la práctica, bueno, que ya no sea algo que la mujer tenga que obedecer, que tenga que soportar todo. Eso se requiere, ese cambio de paradigma
que la subordinación cambie, porque bueno, ya estamos en el 2020, pero aún en esta sociedad se tienen esa concepción que la mujer tiene un rol, sí puede trabajar, puede ser profesionista, pero tiene un rol que cumplir. Digamos que de cierta manera sí es una sociedad machista y eso es un problema que tiene que ser atendido. Yo creo que aquí con esto terminaría. Muy bien, María, muchas gracias. Vamos a seguir con los siguientes panelistas y al final de las presentaciones abrimos la sesión de preguntas. ¿Está bien? Muy bien, buen día, buenas noches para los que nos escuchan de Sudáfrica. Diríamos, antes que nada, pues quiero efectivamente agradecer a David Ruiz, es decir, del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM con sede en Sudáfrica, ¿no? Junto con la mano de María, de la profesora María Ventura, por la invitación a estar participando hoy en un día, diríamos, tan conmemorativo. Y un poco abordar este tema y conversar sobre este tema desde varios lugares, ¿no? Del mundo. Para un poco abordar el tema en el contexto mexicano, creo que la realidad sudafricana que plantea María, más allá de que efectivamente tiene características propias situadas en el propio contexto histórico sudafricano, creo que hay muchas ideas, muchas manifestaciones y muchas prácticas que son prácticamente globales, ¿no? Que efectivamente padecen, ¿no? Las mujeres en todas partes del mundo, y que en el caso mexicano, diríamos, creo que no es una exclusión, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, prácticamente llevamos un año confinados, encerrados en casas, y la problemática de la violencia de género no ha cesado, todo lo contrario, efectivamente se ha agudizado, y las cifras efectivamente en estos primeros 6, 7 meses, ¿no? O ya creo que ya llevamos 9 meses, ¿no? Me parece, 9 meses de confinamiento, sí, ¿no? Pues se han elevado de manera alarmante. Entonces creo que efectivamente es una problemática que es totalmente, diríamos, prioritaria a tomar en cuenta, a visibilizar, a concientizar en el contexto mexicano. Y a mí me gustaría, diríamos, un poco presentarle 3 momentos de este tema, es decir, un poco hablarles desde mi posición de mujer, desde mi posición de madre, de docente universitario, un poco cómo veo el fenómeno y bueno, y qué podemos hacer con respecto a eso, y en ese sentido, pues trabajo 3 momentos, también por supuesto de manera introductoria, tratar de entender, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, porque sí, efectivamente pareciera y creemos que todos y todas las mujeres conocen sobre el tema, pero a veces efectivamente la desinformación y la falta de información con respecto al tema creo que es algo que sigue dificultando el avance, ¿no? En la lucha contra este fenómeno. Y por eso en un primer momento, bueno, trataré un poco de entender qué cosa es eso, cuáles son los tipos de violencia que se ejercen sobre las mujeres, algunas más solapadas, otras no, otras mucho más visibles, y los factores que por supuesto desencadenan, ¿no? Esa violencia. Después pasaría al contexto mexicano un poco para entender qué es lo que sucede, ¿no? Fundamentalmente con la violencia en términos de feminicidio, es decir, que son los casos más alarmantes que estamos viviendo en estos momentos, y bueno, terminaría con una especie de consideraciones finales que no son más que un poco detectar cuáles son los desafíos, en qué tenemos que seguir trabajando, enfatizando, ¿no? Y educando sobre todo. Entonces diríamos, creo que un poco identificar a qué hablamos, y David me va a ayudar con pasar las diapositivas, qué es la violencia de género. Bueno, ya Naciones Unidas de la década de los 90, efectivamente, viéndolo como una de las grandes problemáticas, haciendo sentido a lo que estaba sucediendo en el mundo con el tema de la mujer, pues ya definió en términos claros de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, ¿no? Y es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada. Es decir, diríamos, creo que ahí recuerdo la alusión que hacía María con respecto a la violencia que sucede en el caso sudafricano, donde también se da en el ámbito público pues de manera clara, ¿no? Y no solamente hacia el interior de las casas y de manera privada. Hay muchos tipos de violencia, diríamos, un poco las más visibles, las más detectables, pues bueno, están pues la violencia económica, la violencia patrimonial, la física, la psicológica a veces no es tan visible, la violencia sexual, efectivamente, la violencia feminicida, que es la que nosotros un poco nos vamos a detener después, la política, la simbólica, que esa también es efectivamente muy difícil de detectar, la obstétrica, que efectivamente es algo que ha afectado históricamente a las mujeres y que muchas mujeres la hemos visto como algo natural y que efectivamente pues tiene incidencia en nuestro decursar de vida, ¿no? Y bueno, la violencia cibernética, que sabemos que, bueno, que gracias a los muchos incidentes que ha habido con respecto a este fenómeno, ¿no? Pues ya contamos con una ley Olimpia que efectivamente no, diríamos, genera por lo menos esperanzas en que efectivamente este tipo de violencia pues tiene que ser efectivamente no condenada. Acá diríamos, bueno, estos son datos que vienen que un poco los colectivos feministas, que son los que tienen la voz activa efectivamente en los movimientos de las mujeres en el mundo y que gracias a ella pues estamos, yo creo que un poco en mejores condiciones hoy para hablar y problematizar sobre este tema, ¿no? Y estas son cifras que vienen desde el 2010 en adelante, ¿no? Y que como bien Bianca, si no mal recuerdo, en el inicio de su presentación, pues hablaba que en el caso mexicano, pero en el caso en el caso mexicano estábamos hablando de 10 feminicidios al día, cosa que efectivamente es alarmante, ¿no? Y que eso tiene nombre y tiene rostro, y eso lo voy a hablar después, que no son solamente cifras, ¿no? Y que en el mundo también es un problema, es decir, no es solamente un problema circunscrito en un país determinado o en un territorio determinado, sino que es efectivamente, como muchos ya consideran, pues una pandemia mundial que necesita también tener vacuna, diríamos, no solamente para el COVID, sino efectivamente para la violencia contra las mujeres, y no solamente aquí en las mujeres incluyo niñas, adolescentes, jóvenes, ¿no? A todas las que efectivamente entran dentro de ese grupo. Y bueno, acá son los datos generales. 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido algún tipo de violencia, ¿no? De todas esas que nosotros repasamos hace un ratito, pues todas en algún momento hemos vivido esa violencia. Es el 30% de las mujeres en el mundo efectivamente han sufrido violencia digamos, derivado de su pareja. Es decir, la violencia no viene un poco desde afuera, siempre viene desde adentro y siempre, incluso en el tema de los feminicidios y los asesinatos, pues también viene de la pareja y de la persona más cercana, ¿no? Y por supuesto que fundamentalmente pues son hombres, ¿no? Los factores que desencadenan efectivamente la violencia contra las mujeres, yo solamente puse efectivamente algunos, me parece que podríamos incluir muchos más, diríamos, en los factores sociales, comunitarios, familiares, individuales, diríamos, en los sociales, por supuesto, entra los factores culturales, históricos, ¿no? Creo que hay algo efectivamente de base que hay que entender en el tema de la violencia contra la mujer y por qué es un fenómeno que para muchos está totalmente naturalizado y no es ni tan siquiera cuestionado, es que todo eso subyace en un sistema efectivamente patriarcal, ¿no? Donde ubica efectivamente que la organización social está basada en una autoridad y esa autoridad se reserva exclusivamente al hombre. Y aquí pongo solo hombre y sexo masculino, pero podríamos incluir blanco efectivamente con un sustento económico fuerte. Diríamos, porque también hombres blanco con poder adquisitivo menor, pues efectivamente no entraría, ¿no? Un poco en la lista, no sería un poco el modelo, efectivamente, ¿no? De este sistema patriarcal que, como sabemos, oprime, diferencia, clasifica, jerarquiza, ¿no? Y que efectivamente todos estamos efectivamente sumidos, ¿no? En esta estructura social patriarcal que es la que tendríamos que estar modificando todo el tiempo, ¿no?
En el caso mexicano, ya pasamos un poco al segundo momento, yo creo que hay algunas características en el caso mexicano que pues también diríamos están relacionadas con Sudáfrica y creo que con muchos lugares del mundo, es que esto es un fenómeno histórico-cultural, diríamos, no es algo que de la nada empieza a surgir, es decir, esto históricamente, efectivamente ha estado presente justamente enmarcado en este sistema patriarcal y que en el caso mexicano, también siendo una sociedad extremadamente tradicional, conservadora, ¿no? Donde el hombre ejerce efectivamente una jerarquía, ¿no? En esta cultura machista social, pues efectivamente ahí las mujeres no están protegidas, ¿no? En este sistema. Otra cosa que yo detecto efectivamente en la cultura mexicana, pero pongo mexicana porque estamos hablando de este caso, pero es la cultura latinoamericana, diríamos en términos generales, que es la que más efectivamente conozco por mi procedencia, por mi origen, efectivamente la equidad de género es algo que hay que trabajar, que no es parte de nuestra cultura, de la cultura de nuestros pueblos, y que la no discriminación efectivamente es otro tema muy importante que tenemos que ir tomando en consideración porque no está dentro de nuestros valores culturales. Por eso la naturalización de esto no se hace tan evidente. Entonces, diríamos, yo también creo que hay instituciones que son totalmente importantes y que perpetúan el sistema patriarcal y que efectivamente fortalecen la violencia contra las mujeres, ¿no? Y que creo que la esencia viene de la familia, la educación, pero creo que la iglesia también juega un lugar muy importante, ¿no? En este aspecto, y bueno, consideramos en el contexto mexicano que efectivamente la iglesia juega un rol y los valores de la iglesia, fundamentalmente católica, pues juega un rol fundamental en la cultura, ¿no? Y mexicana, ¿no? Entonces, aquí yo pongo que hombres y mujeres permiten y fomentan la violencia de género porque efectivamente hay una educación cultural detrás del asunto, ¿no? En el caso de la violencia, en el caso mexicano, yo creo que también hay que tomar en cuenta, bueno, estos techos de cristal que no son propios solamente de México, sino de las realidades del mundo donde las mujeres están en desigualdad de todo tipo, ¿no? Y creo que efectivamente la posición que tiene la mujer social y culturalmente, pues hay que efectivamente empezar a romper esos techos de cristal, esos obstáculos que impiden efectivamente que las mujeres estén en las mismas, ¿no? Condiciones, en las mismas posibilidades de igualdad que los hombres, y bueno, ahí vemos cómo, y los datos en el caso mexicano son muy visibles con respecto a esto, cómo en México las mujeres solo ocupan el 17% de los altos cargos públicos en el país, solo superan el 30% de representación en algún poder, ¿no? Y aunque en el poder legislativo es donde hay más presencia de mujeres, apenas es el 29.9% de esa representación. Y eso aunado a brechas económicas extremadamente fuertes, ¿no? Y aquí me gustaría precisar que estoy hablando de mujeres en general, pero hay diferencia entre las mujeres, ¿no? No es lo mismo hablar de mujeres que efectivamente viven en las ciudades, que tienen, ¿no? ciertas comodidades, que efectivamente gozan de determinados privilegios, a mujeres rurales, ¿no? que efectivamente tienen otras condiciones de vida y otras posibilidades de acceder tanto a la educación como a un empleo efectivamente decente, etcétera, ¿no? Entonces, aquí empiezo un poco con las cifras, diríamos, un poco reportar que el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? En México, a finales del 2019, el año pasado, reportó que un 66,1% de las mujeres mayores de 15 años fueron violentamente violentadas, ¿no? Es decir, diríamos, valga un poco la redundancia, ahí se me fue un poco la palabra, ¿no? Siendo el índice más alto, ¿no? ejercido efectivamente por su esposo, o por su pareja, por su novio, por su amante, etcétera, ¿no? En 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, lo que en promedio significa que fallecen 10 mujeres diariamente por agresiones efectivamente totalmente intencionales, ¿no? Una dificultad que presenta
diríamos, este fenómeno es justamente el problema que tienen las mujeres al denunciar, efectivamente porque la denuncia implica al mismo tiempo no solamente revictimización de la situación de violencia, sino que a veces en muchos casos mucho más violencia contra ellas y por supuesto el miedo que está atrás de todo esto. Y pues muchas veces, aunque la justicia, eso un poco vamos a hablar después, no es, diríamos, la panacea en el caso mexicano con respecto a este fenómeno, pues diríamos, hay que también educar en la cultura de la denuncia, ¿no? Diríamos, hay leyes, es decir, hay, por supuesto, el Estado mexicano, ¿no? Pues diríamos, un poco a tono con las exigencias y las problemáticas internacionales, incluso diríamos nacionales con respecto al tema de la mujer, pues ya tenemos leyes del 2006 justamente que están relacionadas con la protección de las mujeres. Es decir, desde el 2016 contamos la Ley General para que es la Comisión Nacional para Prevenir y Estados tienen, ¿no? Diríamos, juegan efectivamente en este sentido. Acá, en la anterior, había agregado la ley olímpica víctima, es decir, gracias, ¿no? a la ¿no? Que tanto en el sistema jurídico, en el sistema penal está efectivamente, diríamos, establecido, pero sabemos la dificultad efectivamente en este accionar, porque efectivamente en el Estado y en el gobierno mexicano. Y me parece que no es un problema de hoy, me parece que es un problema histórico, ¿no? No creo que sea solamente de nuestro gobierno actual. En el caso de la violencia feminicida, la siguiente, por favor, que es a donde, diríamos, ahí es donde en este periodo, ¿no? Ha tenido, bueno, viene teniendo efectivamente de los 90 en adelante una incidencia muy importante en el contexto mexicano, pero que se ha visto agravado, ¿no? En estos últimos años, ¿no? Y que este año efectivamente pues ha sido un año, y el año pasado ha sido años bastante, ¿no? Fuertes, bastante, diríamos, dolientes, ¿no? Con respecto a esta problemática. Y cuando hablamos de la violencia feminicida, es decir, habría que efectivamente entender que estamos hablando de la extrema, de esa forma extrema de violencia contra las mujeres, ¿no? Que ya no es solamente una violación de sus derechos humanos, tanto en el ámbito público, privado, sino que ahí vemos efectivamente, ¿no? En esa violencia feminicida, vemos el desprecio y el odio efectivamente que hay hacia las mujeres. Ahí se expresa efectivamente la misoginia y el sexismo que es base efectivamente de este sistema cultural patriarcal, ¿no? Aquí pongo cifras bueno, que ya vemos que son alarmantes, no me gustaría repetirlas, solo me gustaría ponerle nombres y rostros efectivamente a esas cifras, porque a veces diríamos, por eso en las manifestaciones de las colectivas, de las mujeres, es tan importante, ¿no? Llevar el nombre y llevar sus rostros, ¿no? Porque a veces las cifras son muy en blanco y negro y pues no reflejan efectivamente, ¿no? el problema que existe. Y bueno, ahí tenemos a Claudia, tenemos a Esther, tenemos a Teresa, tenemos a Fabiola, tenemos a Gabriela, a Abril, Ingrid, que efectivamente son mujeres que fueron efectivamente violentadas y asesinadas y que bueno, que tendríamos que no olvidar efectivamente sus nombres, ¿no? Aquí pongo las alertas de violencia de género, es decir, a pesar de que efectivamente ha sido un logro en la lucha de las mujeres, creo que hay mucho que trabajar con respecto a eso porque muchos de los estados, por ejemplo, en el estado donde yo vivo, que es Puebla, cuesta mucho trabajo efectivamente que el estado efectivamente establezca su alerta de violencia de género porque considera que no es suficiente los casos, las muertes no son suficientes efectivamente para declarar un estado de emergencia con respecto a esta situación. Y aunque hemos avanzado mucho en eso, creo que efectivamente es una tarea que tenemos que seguirle. Si se fijan en ese mapita, para los que no están en México, para los que no viven en este contexto,
contexto, si ustedes miran el mapito el mapa de México, se dan cuenta que prácticamente todo el territorio mexicano, ¿no? Y ahí aquí habla un poco del 56%, pero ahí falta Puebla, ahí falta la Ciudad de México, ¿no? Efectivamente, es totalmente un territorio donde hay una alerta de violencia de género, es decir, que no es algo específico de algún estado del país, sino es un problema nacional, ¿no? Y como tal tiene que efectivamente ser tratado. Aquí hablo un poco de los delitos sexuales, porque bueno, a veces efectivamente, pues bueno, vemos el feminicidio, pero los delitos sexuales efectivamente es otro gran problema, ¿no? Con respecto a la violencia, y también las cifras efectivamente pues son alarmantes. Es algo que se empieza a contabilizar también muy prontamente desde el año 97 en adelante, y bueno, si se fijan acá, 4 de cada 10 mujeres mayores de 18 años han sufrido algún tipo de violencia sexual, ¿no? Y esa violencia sexual fundamentalmente también ha sido en el seno familiar, ¿no? No ni tan siquiera fuera, sino también en el seno familiar, ¿no? Y bueno, todas estas situaciones de feminicidio, de delitos sexuales, de violencia contra la mujer, de acoso sexual, que es otro de los temas que estamos, diríamos, sufriendo efectivamente al interior de nuestras universidades, ¿no? Nosotros como profesores universitarios la hemos estado viviendo, no solamente nuestras estudiantes, sino nosotros como mujeres, y que efectivamente es algo que pues hay que seguir trabajando con nuestros protocolos de género, etcétera. Y que esto sin duda ha movilizado, ¿no? Y la lucha de las mujeres y de sus colectivos, efectivamente, ¿no? No solamente en visualizar, sino efectivamente confrontar al poder, ¿no? Sobre este fenómeno, ¿ok? La siguiente, por favor, y así voy terminando con un poco los desafíos que a mi parecer efectivamente nosotros tendríamos que trabajar, ¿no? Nosotros tenemos efectivamente una realidad, hay un sistema, ¿no? Patriarcal que agudiza, que hegemoniza efectivamente estas manifestaciones, que profundiza estas manifestaciones, y por tanto nosotros tenemos que hacerle frente a eso. Y ahí estoy un poco en la misma lógica que María, no estoy tan segura si es un cambio de paradigma, pero sí un cambio en los comportamientos y en la manera de entender el fenómeno, tanto desde el punto de vista cultural como social, político, económico. Me parece que todos los factores están involucrados y que es una tarea de todos, ¿no? No solamente de mujeres, ¿no? Es una tarea social que todos tenemos que efectivamente, ¿no? Tomar en cuenta, porque la realidad de las desigualdades son efectivamente evidentes, los altos índices de violencia desde todo sentido cada vez más van a la alza, ¿no? Hay efectivamente poca sensibilidad de las instituciones, de la propia justicia para hacer frente, ¿no? a esta problemática, y por tanto nosotros tenemos que seguir haciendo presión en ese sentido. Y yo buscando, porque diríamos, no soy abogada ni me identifico mucho con los temas jurídicos, pero en todos los casos de los cuales nosotros tenemos referencia, no solamente por los medios de comunicación, sino por, diríamos, un poco el estudio que hemos hecho con los casos, no se han resuelto los casos de feminicidio. Y siempre en México han quedado como una excepción más que una regla. Eso es algo que efectivamente el sistema pues tendría que trabajar para dar respuesta efectiva, ¿no? En ese sentido. Hay una ineficacia, a mí me parece, definitivamente muy amplia de las instituciones y de la justicia con respecto al fenómeno. Y termino un poco, bueno, diríamos, la otra diapositiva un poco habla de cómo prevenir efectivamente la violencia, porque es un fenómeno que está presente, que tenemos que hacernos cargo, que efectivamente tenemos que darle respuesta, pero también hay que trabajar en la prevención, hay que esperar no llegar al momento de tener que dar una solución al problema. Creo que por ahí es donde pasa efectivamente la vitalidad de nuestra lucha. Hay que trabajar efectivamente con prevenir estas situaciones, estas manifestaciones, trabajar en concientizar, en informar, en educar, ¿no? Porque muchas mujeres efectivamente
sufren violencia de muchos tipos y no están conscientes de esa violencia. Les parece que es natural que las traten de esa manera, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar, hay que concientizar y yo creo, digamos, es un poco mi percepción personal, es que creo que es una tarea de todos, que no es solamente una tarea que compete a las mujeres. Es cierto que en el contexto mexicano, y eso es algo que efectivamente me parece muy delicado y hay que prestarle atención, en el caso mexicano, son las mujeres las que educan a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es decir, fundamentalmente en las familias están las mujeres en primera plana educando y son las mujeres las que tienen que estar capacitadas y tener todas las herramientas posibles para educar a nuestros hijos con otra visión, ¿no? Diríamos, de entender los comportamientos y la violencia. La violencia no puede ser para nada naturalizada. Y creo que vivimos en una sociedad, ¿no?, violenta por naturaleza, ¿no? Entonces diríamos, creo que hay que trabajar efectivamente en eso y que hay que combatirla desde todas las trincheras. Y bueno, mi trinchera es como madre educando a un niño varón, ¿listo? Y pues desde la educación, creo que la educación es clave, creo que el sistema mexicano tiene que replantearse efectivamente, ¿no?, desde la educación este fenómeno. Y creo que, bueno, termino pues nada, con que la indiferencia, por supuesto, ¿no?, es también violencia y que el silencio mata y que, pues, que tenemos que pronunciarnos constantemente, ¿no? Entonces lo dejo acá y después, diríamos, un poco podemos ir al debate, a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirna. Wow, muchos datos y muchas reflexiones. Estoy seguro que ahora que termine Marco, vamos a tener muchas preguntas. Marco, bienvenido. Pues bueno, antes que nada, buenas tardes ya, buenas noches en Sudáfrica. Yo quisiera empezar por lo obvio y es básicamente un agradecimiento muy profundo a los organizadores que son las puntas visibles de todo este evento, que ya en alguna reunión habíamos señalado que era un evento muy artesanal, ¿no? Por lo menos a mí así me gusta que sean eventos artesanales, desde abajo puedo decir, y en ese sentido agradezco infinitamente al doctor David Ruiz, al Centro de Estudios Mexicanos y UNAM Sudáfrica por el espacio que nos dan, por supuesto a los asistentes, a Mirna, a la profe María Ventura, por supuesto también a la profe Beatriz, que anda por ahí, que en algún otro momento seguramente nos acompañará. Yo había titulé grosso modo mi presentación Mujeres, Despojo, Violencia y Bienes Comunes en Uganda. Y por ahí voy a, digamos, a lanzar 3 o 4 apartados en los cuales ordené mi presentación. Yo quisiera, además de los agradecimientos, empezar con una delimitación. Es complejo para los varones hablar sobre un tema, digamos, a partir de un cuerpo que no es de mujeres, de una biología que no es de mujeres, ¿no? En ese sentido, yo quisiera empezar aclarando eso. Yo básicamente lo que vengo a hablar es de violencia estructural en contra de las mujeres, ¿no? Mirna adelantaba 2 o 3 cosas que favorecen la presentación mía y ella hacía una radiografía de varios estilos de violencia. Y dentro de esos estilos de violencia, yo subrayaré la violencia estructural, digamos, hacia mujeres en específico. Una otra aclaración, ¿no? Más adelante quizás hablaremos en una segunda parte de esta charla de masculinidades africanas. Y lo digo porque me parece que el tema en general, si bien estamos todavía haciendo un esfuerzo artesanal de calentar este tipo de discusiones, cuando hablamos de mujeres y de varones, nosotros utilizamos un término dicotómico, un binomio, básicamente de origen colonial, una relación de carácter colonizante, ¿no?, que critica muchísimo Oyewumi Oyeronki en su texto de la invención de las mujeres. Entonces siento que quizás una segunda parte o por ahí en conclusiones pudiéramos abordar ese tipo de circunstancias. Pensaba ahorita en Uganda hay un término que es amigo, mukwano. Y mukwano no se refiere a una diferencia anatómica entre varón y mujer. Es decir, mukwano es una mujer o puede ser un varón.
Y en ese sentido, creo que cuando hablamos de mujeres y hablamos de varones, esencializamos, ¿no? Nuevamente en un solo registro lo que debería ser una mujer, lo que sufre una mujer, lo que padece, que sin duda en eso estamos de acuerdo, no estoy criticando eso, pero lo anclamos, insisto, en dos términos que son evidenciados a través de diferencias anatómicas. Y hay, digamos, una cola grandísima ahí en el debate. Dicho esto, como para salvarme un poquito de por qué yo hablando de mujeres y de género, básicamente lo que quiero abordar es violencia estructural en contra de las mujeres. Tanto Mirna como María Ventura, la profe María Ventura, han hablado de la violencia como un fenómeno que atraviesa varios siglos. Y ciertamente nosotros vivimos en un sistema, algunos llamarían sistema mundo moderno, blanco, capitalista, heteronómico, cis heteronómico, racial, heteronormativo, pondrían algunos otros apellidos, biocida, ecocida. Entonces todos estos apellidos de un sistema mundo que se ha venido conformando a lo largo de por lo menos 400, 500 años, ha sido sumamente violento con todo lo que encuentra a su paso. El colonialismo inició en África una violencia estructural. En honor del desarrollo, en honor del progreso, en honor de la civilización, digamos, grandes tajadas de territorio con, por supuesto, sus personas dentro de sí, fueron obligadas a transformarse en esto que autores como Ramón Grossfogel llaman civilízate o muere, digamos, a partir de Congreso de Berlín. Y luego a partir de 1960, independencias africanas, pasamos a un episodio de desarróllate o muere. Y yo diría que de 2010 para acá, nosotros hemos pasado a un periodo de neoliberalízate o muere. Una de las grandes violencias que atraviesa, digamos, o que padecen las mujeres a lo largo de todo este muy largo, dicen algunos historiadores, muy largo siglo XX, que empieza con la colonización en América en 1492, atraviesa esclavitud, atraviesa Congreso de Berlín, atraviesa descolonización, atraviesa final del apartheid en Sudáfrica y llega prácticamente hasta nuestros días, tanto en África como en continente americano. Una de las enormes violencias que se han padecido pasan sin duda por el tema de las mujeres o las objetos de esa violencia estructural son particularmente las mujeres. Y aquí empieza, digamos, lo complejo del debate. Creo, desde mi postura privilegiada como blanco, si se puede llamar así, citadino, occidentalizado o blanqueado, si se puede utilizar el término, desde mi postura de privilegio, creo que cuando hablamos de violencia patriarcal en general, esencializamos la violencia. Y creo que en ese sentido valdría la pena ver los detonantes de las violencias que se padecen, digamos, al interior de un sistema mundo moderno capitalista. Venimos a hablar de género, venimos a hablar de mujeres y yo me abordo en eso. Dice Silvia Federici que lo que nosotros llamamos vida comunitaria africana hoy día ya no es lo que nosotros a veces podemos reconstruir como tal a través de las tradiciones y de las historias orales. La comunidad, esa aldea africana a veces muy estereotipada que tenemos en la cabeza, ha atravesado una serie de presiones a lo largo de todo este muy largo siglo XX del cual ya hablábamos. ¿Cuáles han sido esas violencias? Procesos de despojo y procesos de expropiación. De más o menos durante la época precolonial o preintrusión, dicen algunas autoras, preintrusión colonial, sin duda las mujeres padecían algún tipo de violencia dentro de sociedades que algunos denominan patriarcales de baja intensidad o de patriarcados locales. Desde mi perspectiva, yo lo he dicho, no hay patriarcados de poca intensidad, hay patriarcados que se hacen más violentos por la sumatoria de algunos otros factores, y eso es lo que me interesa desarrollar. En función de una civilización, de llevar civilización a África, los sistemas de tenencia de la tierra en contextos africanos se violentaron y gran parte de los derechos adquiridos que tenían las mujeres dentro de esos sistemas comunales de tierra se masculinizaron.
Es decir, el colonialismo se apoyó en un patriarcado local, expropió, agandalló, digo yo, que es una palabra mucho más precisa, me parece, al estilo mexicano, agandalló tierras y territorios y literalmente los transformó de tierras vacías, tierras vacuas, tierras nulas, en tierras paulatinamente productivas. Para que la tierra existiera como tal en territorio africano, en tierras africanas, tenía que ser productiva. Y en ese sentido, tierras que se habían quedado en barbecho, tierras que se habían quedado destinadas para generaciones posteriores, o tierras también que se podían dedicar para mujeres que se casaban con un miembro de otro clan o de otra etnia y que por X y razones se pudieran divorciar y regresaran al clan originario, se guardaban, ¿no? O sea, había una especie como de refrigerador ahí en el cual las tierras se metían y eso atenuaba, digamos, los procesos de feminización de la pobreza o de masculinización de los territorios. No quiero decir que haya sido un paraíso el África preintrusión, pero de alguna u otra manera tenía un poco más de relaciones de propiedad más favorables para las mujeres y en cierta medida también muy favorables para los varones. Esa diferencia, esa desigualdad se profundiza con el colonialismo, porque el colonialismo transformó todas las tierras comunales en propiedad de la corona. En el caso de Uganda, se transformaron en tierras de la reina, tierras comunales que pertenecían a diversas etnias o diversos grupos socioculturales. Por un dedazo a partir de Congreso Berlín se transformaron en tierras que pertenecían a la reina. Y en otros casos, algunas tierras quedaron como tierras nulas, siempre perteneciendo a la corona británica. Eso generó inestabilidad tanto al interior de las etnias como entre etnias, ¿no? La tribu hegemónica o la etnia, el grupo sociocultural sería más preciso, en Uganda hegemónico es el grupo Baganda. Hasta la actualidad, Uganda tiene un rey, una monarquía por ahí simbólica que está representada con el Kabaka, el rey de los Baganda, ¿no? Era básicamente, había dos sopas a partir del colonialismo. Eran tierras vacías, tierras pertenecientes al Kabaka o tierras pertenecientes a la reina de Inglaterra. Y todo eso generó un sinnúmero de tensiones y de violencias al interior de los grupos socioculturales y de pleitos entre ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de los bienes que se tenían eran considerados como bienes comunes o bienes ancestrales. Con la implementación del Estado Nacional a partir del Congreso de Berlín, los bienes ancestrales se transforman o en bienes públicos pertenecientes al Estado o a la corona o en bienes de carácter privado. De modo que las mujeres que tenían algún tipo de acceso a bienes de carácter ancestral quedan prácticamente ahorcajadas, quedan como prácticamente montadas en un punto fronterizo. Bienes públicos pertenecientes al Estado y bienes privados pertenecientes a empresas o a personajes de índole individual. Ahí está parada la mujer, ¿no? Con una pierna, con un pie en un lado y con una pierna en otro. Y esto es justamente lo que algunos autores denominan situación fronteriza de las mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las reivindicaciones femeninas o de mujeres en Uganda pasan por lo siguiente. Puedes encontrar mujeres que dicen la solución para acabar con una violencia estructural o patriarcal es que todas las mujeres tengamos derechos de propiedad privada al interior de las tierras. Es decir, que nosotras podamos comprar tierras dentro de nuestros pueblos o dentro de nuestras aldeas. Un montón de ONGs plantean eso. Otras más, Mirna hablaba y creo que tiene mucha razón, de mujeres blancas, educadas, mujeres universitarias, cuyas vidas dependen de un salario, ¿no? Un salario prácticamente mensual. Y otras mujeres al estilo aldeano, cuya mejor reserva, dicen por ahí algunos, la cuenta bancaria de algunas mujeres en la aldea es justamente el territorio. Los bienes comunes, la leña para el caso de algunos pastoralistas, la tierra para el caso de algunas poblaciones o grupos socioculturales de carácter agrícola. No se acumula dinero, ¿no? No hay una cuenta bancaria en la cual vayamos checando cada mes
cuánta lana vamos acumulando si nos llega nuestro aguinaldo. Entonces hay dos propuestas producto de esta situación fronteriza de las mujeres. Unas que dicen propiedad privada para todos y de esa manera se acaba el patriarcado y nos igualamos con los varones. Y otras que dicen mentira, ¿no? Lo que necesitamos es propiedad común de la tierra y la necesidad de entender a la tierra como un bien común, un bien de acceso a todas las personas, o en este caso a todas las mujeres, porque no todas somos mujeres educadas, no todas somos mujeres urbanas y no todas somos mujeres universitarias, ¿vale? Entonces, esa situación contradictoria de dos mujeres que en apariencia caminan hacia dos lados es producto de un quiebre producido por el propio colonialismo. La sociedad precolonial no es un paraíso, pero la sociedad postcolonial independiente no es tampoco un paraíso. Y en medio de esas, justo en la frontera, están ubicadas las mujeres y probablemente también los varones. Eso será ya más adelante un tema de discusión. Hay movimientos en Uganda de mujeres, sobre todo en la zona Choli, que vendría a ser la parte norte de Uganda. La zona Choli, dentro de las cifras de Naciones Unidas, es una de las regiones consideradas, cito, menos desarrolladas, menos progresivas, menos progresistas, menos a modo de un proyecto de progreso al estilo moderno. Prácticamente todas las regiones del norte de Uganda, la frontera con Sudán, son consideradas como zonas cuyas tierras son poco trabajadas, cuyas tierras están en un estatus prácticamente improductivo, dicen tanto Naciones Unidas como algunas ONGs, y ya no digas Fondo Monetario y Banco Mundial. Es decir, se presenta esa tierra como tierra nula, tierra poco utilizada. El africano o la africana son tan salvajes y son tan primitivos, entre comillas, que no son capaces de desarrollarlas, de meterlas en la ruta del progreso. De manera que ahí empieza una violencia, digamos, estructural con respecto a mujeres y con respecto a territorios. Si no te desarrollas, si no haces productivas las tierras, entonces no existen dentro de las estadísticas de Fondo Monetario y Banco Mundial. Aquí empieza también una enorme paradoja. Entre menor es la cantidad de tierra a repartir, producto de procesos de privatización, menor probablemente sea la tasa de justicia al interior de poblaciones africanas. Es decir, entre más crece la privatización y más se reducen los bienes comunes o bienes ancestrales, más alta es la tasa de injusticia al interior de la sociedad y probablemente, ahí lo dejo como mera hipótesis de trabajo, probablemente más violencia de género haya al interior de las comunidades. Yo decía, desde mis privilegios epistémicos y mis privilegios de enunciación como varón, pareciera ser muy fácil decir que la violencia patriarcal también tiene un anclaje, porque de lo contrario sería presentar a los varones como que por naturaleza somos brutos y somos animales prácticamente. Probablemente así lo sea, yo no vengo tanto a discutir eso, pero creo que habría que ver los resortes, digamos, de por qué existe una violencia de género al interior de determinadas comunidades y por qué la mujer es el sector menos favorecido dentro de este sistema que promueve lo que algunos autores le llaman razón proléptica, es decir, una razón siempre guiada por el progreso y por el desarrollo, que genera violencias al interior de las comunidades y que arrincona principalmente a las mujeres. La profesora María hablaba de procedimientos de criminalización, yo diría, de las mujeres, producto de estas mismas tensiones al interior de la comunidad. Hay que despojar a la mujer, ¿no? Los pocos derechos agrarios, pocos o muchos derechos agrarios que pueda tener la mujer en la sociedad así llamada comunitaria, porque ahí hay también otro lío, o sociedad así llamada tradicional, se le tienen que arrebatar, porque el patriarcado internacional ciertamente se monta sobre el patriarcado local y la víctima de el objeto, digamos, de esa doble combinación de patriarcados es precisamente la mujer. Entonces hay que despojarla de los pocos derechos o muchos derechos que tiene dentro de la comunidad.
Un ejemplo, las mujeres antes de la intrusión colonial, dijera Silvia Federici, se asumía que cuando se casaban no deberían tener derechos dentro de la comunidad porque iban a tomar las tierras del esposo, ¿no? Pero, insistía hace rato, las tierras dejadas por la mujer quedaban dentro de la posesión del papá o del hermano mayor y se guardaban para que si por X y razones las mujeres se divorciaban, regresaban a la comunidad y tenían un pedazo de tierra como una especie de activo social con el cual sobrevivir. Sucedía, ¿no? También pasa que cuando la mujer se casa, el padre, el hermano mayor, regala una especie de canasta con semillas, las mejores semillas del cultivo, y la mujer se lleva esas semillas a la comunidad en la cual va a vivir. Eran como sistemas de redistribución de la riqueza, pudiéramos llamar, al interior de la comunidad. Eso se rompe con la llegada de una idea de propiedad privada en la cual literalmente un etos individual va funcionando al interior de las sociedades agrarias. Y es una especie de lógica de sálvese quien pueda. El padre lo que quiere es cultivar más y producir más para el mercado. Si las tierras de la hija, si la hija se casa y se va, pues literalmente esas tierras se enganchan dentro de un sistema de productividad, no dentro de un sistema de barbecho, con todo lo que sobreviene de por medio. La tierra se regenera, pero dada la intensividad con la cual se hace producir en África algunos cultivos, los dichosos cash crops, la tierra se va mermando, no se va agotando. Creo que Cuba, ¿no? Con el tema del azúcar podría ser un buen ejemplo, o Haití también, con toda la extracción que se hizo de los territorios a lo largo de todo un proceso muy fuerte de extracción colonial. Eso más o menos es lo que estoy tratando de describir. Derechos que tienen las mujeres en las comunidades se tensionan y se reducen al mínimo, según Silvia Federici, a consecuencia de la penetración colonial y del avance del capitalismo y del avance de la propiedad privada al interior de las comunidades, ¿vale? Se montan los dos patriarcados, patriarcado local y patriarcado internacional, produciendo una enorme tensión dentro de masculinidades hegemónicas, masculinidades subordinadas y por supuesto al interior también de las relaciones con las mujeres. Resistencias a ello. Mujeres que por ejemplo en Kampala, en una región, más bien un barrio que se llama Mukala. Mukala es una zona que producto del avance, digamos, del capital, ha sido transformada en un barrio fresa, diríamos en México. Un barrio de personas ricas con condominios de muy alta plusvalía. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque el Estado convirtió esas tierras en tierras de carácter público, tierras de carácter estatal, pertenecen al Estado. Pero esas tierras no nacieron con el Estado, sino que anteriormente ya tenían dueño, por decirlo de algún modo. Entonces el Estado las agandalla. El Estado independiente de Uganda mantiene el mismo estatus de esas tierras, nada más que ahora el dueño ya no es la corona, sino es el Estado. Y ahí aparecen mujeres, principalmente del barrio de Mukala, diciendo, antes que el edificio o el condominio va la vida y la reproducción de la vida. Algunos dicen es una resistencia muy intrascendente. De nuevo, el discurso colonial, colonizante de la trascendencia de las resistencias africanas. Le tiro un menjurje a un colonialista, un menjurje de hechicería, y es una cosa intrascendente dentro de la lógica y la racionalidad occidental. Pero para el africano no necesariamente lo es. Entonces las mujeres dicen, nosotros no solo estamos defendiendo la tierra, estamos defendiendo la tierra como medio de autosubsistencia de nosotros, porque muchas de nosotras fuimos despojadas de esa tierra. Entonces, literalmente, las señoras se organizan, encierran el territorio e impiden la construcción de los condominios. Hay otra cosa muy interesante que sucede en Kampala, y es justamente la avenida que se conoce como el Kabaka Road, la avenida del Kabaka, ¿no? Una avenida que desemboca en el castillo del Kabaka y de las etnias en Uganda, entre las cuales anda la etnia Baganda.
Y todo ese camino, que son como más o menos 2 kilómetros, es muy curioso porque están todos los animales totémicos de Uganda, todas las etnias o grupos socioculturales de Uganda a la vera del camino. Y justamente ahí a un ladito, atrás de uno de los tótems sagrados, está un grupo o varios grupos de mujeres, que en muchos casos venden mangos, plátanos o una bebida que le llaman, que es más o menos vino de banana o de plátano. Todas son mujeres. Los territorios en los cuales están los puestos son territorios públicos. Pero sería muy atrevido de parte del gobierno federal, me refiero, ir y hacer un acto de recoger la mercancía de las mujeres, porque está en una avenida que se considera propiedad del Cavaca. Entonces, imagínate que viniera la policía y quitara la mercancía a la señora. Sería un pleito, sería literalmente una intromisión de la autoridad estatal, del gobierno central, dentro de un área que se considera no propiedad porque no hay un título, pero se considera un área literalmente en la cual privilegiadamente camina el Cavaca. Camina entre comillas, ¿no? Y es muy, muy emblemático que las mujeres se hayan asentado justamente ahí. Tiene una razón de ser eso. Lo que algunas autoras en Uganda consideran es que esos movimientos de resistencia se están desenganchando del Estado. Se dan cuenta que el Estado, como decimos aquí en México y en muchas otras latitudes, no defiende las causas femeninas, sino que literalmente contribuye a un proceso de empobrecimiento femenino y de masculinización de la propiedad, ¿no? Quienes tienen propiedad privada son principalmente los varones y quienes son despojados de ella, ya sea propiedad privada o propiedad comunal, son las mujeres, ¿no? Entonces se empobrece a la mujer y se enriquece al varón. Se desenganchan de la lógica del Estado. También otra cosa que a lo mejor ahorita puedo mostrar es lo que se conoce como las vendedoras de omuyembe, que vendrían a ser mangos. Uno no logra entender dentro de la racionalidad occidental por qué las mujeres vendedoras de mango o algunas otras cosas, algunos otros productos, se sientan juntas, ¿no? Uno diría, mejor que se vaya para allá porque una podría vender más en la zona norte de la ciudad y otra que se quedara aquí en el centro, pero todas están literalmente juntas. Y esto lo que hemos analizado es que es justamente una ética de sentido comunitario. El Ubuntu, pues sudafricano, o el Omubuntu al estilo Uganda, es una reproducción en chiquito de esa ética comunitaria. Más o menos como para ir lanzando una especie de conclusión, tirando a comentarios finales. Varios autores, tanto latinoamericanos como africanos, han empezado a plantear lo siguiente y dicen que antes que tendríamos que hacer una crítica enfocada, digamos, o centrada en este etos comunitario al estilo africano. Federici dice, no queremos recuperar la idea paradisiaca del comunitarismo africano, de la aldea así paradisiaca de antes del colonialismo. Porque eso es un ideal, es un sueño que ya literalmente no está presente en las vidas de los africanos, ¿vale? Pero lo queremos recuperar como una bandera de lucha. Queremos esa ética comunitaria como algo que nos permita seguir poniéndole frente a Banco Mundial, Fondo Monetario y estados en el continente africano. Y de este modo creo que pudiera yo ir concluyendo lo que dicen algunos autores que señalan que el agua debe ir antes que los diamantes, la subsistencia antes que la economía, lo que es común antes que las modas aristocráticas, la épica oral antes que la poesía, el cuerpo sentido antes que el cuerpo iatrogénico, es decir, el cuerpo tal como lo ve la medicina, la percepción antes que el concepto, lo que en América Latina le llaman, o en Sudamérica principalmente, le llaman sentir pensar, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado a ser entes racionales y a dar evidencias de lo que queremos ver, pero no todo eso funciona así en contextos africanos. Son también procesos de larga duración de resistencias africanas. Y ya por último, la cultura material antes que la alta cultura. Vendrían a ser como instancias que guían algunos movimientos de resistencias, sobre todo de mujeres. Es muy emblemático
la madre tierra, la madre naturaleza, las más perjudicadas de la violencia estructural de proyectos de desarrollo y proyectos de progreso al estilo capitalista son justamente las mujeres, porque se junta una masculinización de la propiedad y una feminización de la pobreza. Algunas otras instancias, algunas otras resistencias dicen, bueno, equidad de género, mujeres en el Parlamento, ¿no? Esto que autoras como Segato, Federici le llaman feminismos parias, ¿no? Que es otra opción también a cómo resolver un proceso de inequidad al interior de las sociedades africanas. Termino ya con esto. Hay un autor que a mí me gusta mucho, piensa un poco al estilo africano, a veces como que olfatea cuestiones africanas, y es John Holloway. Y John Holloway tiene un texto bellísimo que se llama Bajo el Volcán. Y él habla de resistencias, yo digo de mujeres, que no están sujetizadas dentro de la lógica, digamos, de protesta política tal como le conviene a los propios proyectos de progreso y modernidad. Es decir, no se engancha la mujer africana, o algunas mujeres africanas no se enganchan en los propios estilos de protesta que impone también el paradigma moderno y el paradigma de desarrollo al estilo capitalista. No quieren eso, entonces literalmente generan una especie de antipoder. Por eso es que las vendedoras de mango se sientan a vender todas juntas, porque no están pensando en vender más mangos cada una, sino en vender más mangos todas, porque muy probablemente hay un acuerdo de que todos los mangos que se vendan, la lana se reparte al final de una jornada. Entonces es una ética de comunitarismo, pero también es un antipoder. No es una resistencia visible, dicen algunos, no puede serlo porque la violencia estructural es también muy poco visible. Hay violencia física, decía Mirna, y ciertamente hay violencia tangible, ¿no? Un feminicidio se nota, incluso lo hacen con esa intención, ¿no? El patriarcado dice, aquí está de lo que somos capaces, y nos lo presentan, un cuerpo quemado, un cuerpo descuartizado. Pero la violencia estructural es invisibilizada. De modo que las resistencias a la violencia cultural o estructural tendrían que ser también muy sutiles. No las nota el poder, no tiene por qué verlas el poder. Intentan pasar desapercibidas, ¿no? Por el propio poder. Porque de lo contrario, el mismo poder las toma y ¿cómo se dice? Las subsume o las coopta, ¿no? Y las mete dentro de su lógica de reivindicación. Un ejemplo. Para 1960 se agotó el discurso del desarrollo, ¿no? Todo el mundo empezó a pegarle al paradigma de desarrollo, y Naciones Unidas y algunas otras instancias empezaron a decir, bueno, pues ¿cómo relanzamos el discurso del desarrollo? Mujeres en el desarrollo. Si las mujeres son receptáculo de una relación más equitativa con la naturaleza, pues bañemos con un barniz llamado mujeres el proyecto de desarrollo en África. Y se relanzó el discurso del desarrollo, ¿no? Discurso de desarrollo a través de las mujeres. Es decir, se sujetizó a las mujeres dentro de la reproducción del proyecto desarrollista. Es decir, se enganchó a las mujeres, se les convirtió en sujetas para que empujaran el proyecto de desarrollo conveniente al sistema moderno capitalista, ¿no? Las vendedoras de mango, las vendedoras de vino, entre otras cosas, se salen de esos procesos de sujetización y es un antipoder. Dice John Holloway, no están porque están, ¿no? Es como la lava del volcán, no explota el popo, ¿no? A veces da como cierta fumarola y te dice, date color de lo que está pasando, pero ahí está abajo, ¿no? Y quizás pasado mañana produzca alguna explosión con un paradigma diferente a lo que estamos viviendo, a lo que logramos ver. Yo con eso terminaría, si me permiten. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Pues, híjole, muchas interrogantes. Ya tenemos participaciones agendadas que hemos aquí recuperado. Y pues oficialmente abrimos ya la sesión de preguntas. Tenemos una para Mirna. Nos dicen que ¿por qué es necesario diseñar campañas y acciones de prevención sobre la violencia de género? Otra es, ¿el factor educativo es esencial en este tipo de campañas? Otra es, ¿qué medidas deberían tomarse para combatir el feminicidio en Puebla?
Bianca. Y yo tenía una que tiene que ver con si hay un tipo de violencia contra la mujer que creas que ha sido menos tratada y por qué. Pues bueno, diríamos, creo que todas un poco se relacionan, ¿no? Las preguntas, y entonces trataré un poco de manera general, pues responderlas todas, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece que es esencial diseñar campañas para concientizar sobre violencia de género, ¿no? Creo que es algo, pues efectivamente, que hay que trabajar desde todos los ámbitos posibles, ¿no? Desde la familia, desde la escuela y desde todo, cuando hablo del sistema educativo en general, a todos los niveles, creo que es necesario efectivamente que se visualice, ¿no? Pues la violencia de género, que se entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia de género, qué acciones efectivamente están atrás de esos comportamientos, esas violencias, y que por supuesto cada institución y cada ámbito tenga una respuesta para eso, ¿no? Creo que no podemos seguir indiferentes ante este fenómeno y es básico efectivamente diseñar campaña. Creo que las que conocemos, no recuerdo si fue Bianca la que comentó de ni una más ni una menos en el caso mexicano o en el caso de muchas en Sudamérica, en Argentina, en Chile, diríamos, es decir, hemos visto efectivamente pues los resultados, ¿no? Latentes que han tenido y que efectivamente han ayudado, ¿no? A visibilizar, a problematizar, ¿no? A discutir, a analizar sobre el tema, ¿no? Creo que desde el ámbito universitario, que es el ámbito donde tanto Marco como María y yo nos desenvolvemos, el ámbito educativo, pues creo que es función de nosotros como docentes pues trabajar efectivamente sobre estos temas y pues un poco insertarlos en nuestras propias materias, ¿no? Que pareciera que no tiene absolutamente nada que ver, pero está claro que todo, las materias podrían estar vinculadas efectivamente con el tema de la violencia contra la mujer. Y por eso está relacionada con esa segunda pregunta, es decir, el tema educativo. A mí me parece que todo pasa por ahí, ¿no? Es decir, considero que el tema educativo es esencial efectivamente en este proceso y que por supuesto el acceso a la educación pues tiene que ser básico, porque una cosa es que la educación efectivamente es esencial, pero ¿cuántas pueden tener acceso efectivamente a esa educación, ¿no? Entonces diríamos, creo que es fundamental que el Estado no priorice efectivamente el tema y la problemática y el fenómeno, ¿no? Como algo que tiene que efectivamente darle respuesta. Es decir, es una problemática urgente, ¿no? Y lo otro, es decir, las medidas que se deben tomar con respecto al caso poblano, diríamos, que es donde yo efectivamente pues vivo, creo que cada vez más, es decir, los casos en Puebla subieron aceleradamente, es decir, si no recuerdo mal el dato, estamos en el 5º lugar en el país con respecto a los reportes con los feminicidios, y bueno, los casos han sido pues noticia efectivamente en los medios de comunicación, y pues hay que trabajar, ¿no? No solamente de la prevención, sino efectivamente pues hacer notorio, es decir, visible este fenómeno y que haya respuesta social, política, efectivamente, ¿no? A esto. ¿Y qué violencia? Y bueno, las medidas, diríamos, yo creo que desde todos los ámbitos hay que tomar medidas, ¿no? Es decir, desde el ámbito educativo, desde el ámbito estatal, desde el ámbito federal. Es decir, creo que hoy las mujeres en México han demostrado y le han dicho efectivamente al Estado y a sus instituciones de todos los ámbitos que es un problema y que efectivamente tiene que haber una solución, ¿no? Y que tiene que haber acciones con respecto a eso. Y creo que pues la movilización de las mujeres y la lucha ferviente de las mujeres pues creo que es esencial en este proceso muchas veces donde, como dije en mi presentación, es decir, pasa por muchas insensibilidades, ¿no? Porque también muchas mujeres en el ámbito de los privilegios tampoco entienden de que su situación es privilegiada, ¿no? Que no es una situación normal, ¿no? Y que muchas otras mujeres tampoco están en esa situación. Normalizar también diríamos, nuestro modo de vida como mujeres blancas, educadas, con acceso
diríamos, profesionales, pues nos ubica efectivamente en un lugar distinto y yo creo que uno tiene que estar consciente de eso y eso tiene una responsabilidad. Listo, uno tiene que hacerse cargo de los privilegios de los que goza, porque, diríamos, son privilegios justamente porque no todos tienen derecho a ellos, ¿no? Entonces, creo que efectivamente eso es importante y no estoy tan segura de tener una respuesta clara cuáles son las violencias menos tratadas, porque muchas a veces, diríamos, desconocemos porque no son denunciadas, pero en el ámbito universitario creo que es evidente que el acoso sexual es algo que tenemos que tratar, ¿no? Y que se viene tratando desde muy poco tiempo, ¿no? Es decir, justamente porque las propias estudiantes, las propias mujeres han entendido de que hablando de eso, que un profesor, y voy a poner un ejemplo particular, digamos que un profesor te invita a tomarte un café en horario fuera del horario escolar, listo, y que no te dé una referencia, ¿no? Que no te esté ayudando efectivamente en tu trabajo académico, en una oficina o en un lugar educativo, pues efectivamente no es algo normal, no me parece normal, no es algo que tenemos que normalizar, ¿no? Diríamos, y que muchas veces a las estudiantes y a las propias mujeres, porque también sean el profesional, ¿no? Diríamos, les parece que efectivamente es algo naturalizado, que no hay ninguna historia por medio, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces diríamos, creo que hay que entender efectivamente que muchas de las violencias de las cuales nosotros tenemos que sufrir diariamente, muchas veces no la estamos entendiendo claramente en nuestros propios comportamientos naturales, ¿no? Del propio sistema que algunas veces nos obliga, algunas veces pues no conocemos, ¿no? Invisibiliza efectivamente ese tipo de violencia. No sé si he dado respuesta, pero doy la palabra a los demás con sus preguntas y bueno, si hay otras preguntas, pues ahí le seguimos. Claro. En adelante. No, gracias. sí, Mirna, muchas gracias. Digo, abonando a lo que mencionas, en la UNAM, por ejemplo, y sé que en otras universidades hay protocolos ya muy claros sobre denuncias, ¿no? Para promover la denuncia. Y también, por ejemplo, se han creado últimamente comisiones, sí, sobre un paraguas de derechos humanos, pero específicamente para combatir estas violencias de género que se han identificado. María, tenemos una pregunta de Beatriz que dice, ¿qué pasa con la participación de las mujeres en la vida pública en Sudáfrica? Y tenemos otras, ¿verdad, Bianca? Una es, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en esta problemática? Otra es, ¿cuáles son las últimas iniciativas de la sociedad civil? Sí. Para comenzar con el papel de los medios de comunicación, yo creo que es algo que apenas en Sudáfrica se está manifestando. Yo tengo aquí 12 años viviendo y es en este año que apenas he visto como una activación de los medios de comunicación hacia la violencia de género. Entonces, hay iniciativas, por ejemplo, de una radio que se llama Yacaranda, en la que promocionan que cuando una persona oiga que una mujer está siendo golpeada, que hay incluso una línea telefónica de denuncia. Entonces yo creo que esto es un progreso importante, incluso en las bolsas de una empresa, de una tienda tipo Walmart, también es posible encontrar este número telefónico para promover que se luche contra la violencia de género. Y lo que observamos también en Sudáfrica es el papel de los medios de comunicación es importante, pero como no tenemos una denuncia una cultura de denuncia de todos estos delitos, es difícil que realmente se tengan las cifras de todas las violaciones que se cometen en Sudáfrica. En Sudáfrica es algo espeluznante, por ponerle alguna manera, conceptualizarlo, porque es inconcebible que una mujer sea violada cada determinadas horas.
no es posible, pero como lo decía antes, es por parte de esa cultura patriarcal que existe, que como mencionaba Mirna, las madres, las células, es en el hogar, en la educación, donde tenemos un papel importante. Eso sería en cuanto a los medios de comunicación. En resumen, es un fenómeno que apenas se está viendo de denuncia, de apoyo a la mujer, porque es algo como que sucede, pero es visible, pero de alguna manera tenemos que silenciarlo. Aunque el gobierno ha tomado varias iniciativas, el hecho de que se siga manifestando de esta manera quiere decir que es un fenómeno que no ha sido atendido adecuadamente ni por el gobierno ni por los medios de comunicación. Luego, aquí hay una pregunta, dice que si este fenómeno de violencia contra las mujeres se manifiesta en todos los grupos sociales. Sí, yo creo que sí. En Sudáfrica hablamos más bien de grupos raciales y también hay estatus económicos. Entonces, en la mayoría de los casos es en el grupo de los africanos donde se ve una mayor violencia hacia la mujer, ¿no? De violaciones de padres hacia sus hijos, a sus hijas o incluso de familiares cercanos, de vecinos. Entonces, yo creo que podríamos decir que la violencia se manifiesta en mayor grado en el grupo de los africanos y después en los colors, que como ya decía son una especie de mestizos, pero en un concepto especial dentro de Sudáfrica. Y el grupo que se supone que sería más relajado en esta situación de la violencia serían los blancos, pero también se manifiesta, en mi opinión, yo creo que se manifiesta en todas las razas, solamente tiene diferentes tintes, pero sí sucede en Sudáfrica, en todas las razas. Respecto a Beatriz nos preguntaba, yo creo que es importante la pregunta que hace la doctora Beatriz Escobar respecto a la mujer, porque lo que hemos hablado es solamente la parte negativa, ¿no? Todo lo que sucede en Sudáfrica es negativo, pero ciertamente también hay aspectos positivos como el empoderamiento que se está dando a las mujeres en ciertas posiciones políticas, por ejemplo, en Nkosazana Dlamini Zuma, que estuvo a la cabeza de la Unión Africana, o incluso actualmente tenemos 3 ministras en agricultura, en educación y en defensa. Entonces, bueno, esto nos habla de cierta apertura, pero sin embargo es una apertura parcial porque todas ellas han sido militantes anti-apartheid. Entonces, esto nos da el corte de qué tipo de mujeres son las que realmente pueden alcanzar el poder. Y la marca es ser militante anti-apartheid en algún momento histórico. Y lo demás, pues es negativo, ¿no? Lo que hemos mencionado, ese ataque continuo a la mujer en diversos grados. Ok, muchas gracias, María. Y bueno, también lo que mencionabas de la denuncia, creo que en la mayoría de los países, sobre todo, bueno, en el contexto mexicano, sudafricano, algo que minimiza que la víctima vaya a denunciar, pues es a veces esta corrupción, ¿no? Que está en los centros de atención. Y también esta mentalidad que ustedes ya habían hablado de machista, de patriarcal, en la que lejos de escuchar a la víctima se le acusa, ¿no? O exacto, no se le ayuda, ¿no? Es como que es culpa tuya que te haya pasado eso. Entonces, creo que también hay que sensibilizar a las autoridades en ese sentido. Bueno, Marco, creo que ya viste la pregunta de la doctora Beatriz y creo que no sé si estés de acuerdo, hay una pregunta especial que decía Kenia, ¿qué estrategias consideras viables para motivar la conciencia en los hombres, tomando en cuenta su posición privilegiada de poder que tú ya habías mencionado en tu participación? Vale, bien. Yo, bueno, agradezco a quienes lanzaron ahí 2 o 3 preguntas. Sí, Yo sí, empiezo sí. por la pregunta de la doctora Beatriz. Yo creo que durante mucho tiempo hoy está también súper criticado esto que voy a señalar, pero empecemos por el inicio.
Durante mucho tiempo se impidieron diálogos entre latinoamericanistas y africanistas, como que la propia academia nos especializó entre quienes debíamos concentrarnos en cuestiones africanas y quienes debían concentrarse en cuestiones americanas. Yo creo que hoy este diálogo entre saberes es necesario, tendría que ser necesario. Hoy también ya incluso los que se denominan africanistas, pues ya también estamos siendo muy, muy criticados por eso mismo, por quiénes son los expertos que hablan por continente africano o quiénes somos los expertos, digo yo, los que tenemos el pedigrí para hablar sobre determinado espacio geográfico. Entonces, sin duda, creo que lo que tendría que haber es un diálogo de igual a igual entre saberes, pero de igual a igual implicaría no solamente universitarios, sino activistas, las personas de abajo, así consideradas de abajo, las que no hablan español, las que no hablan inglés en el caso sudafricano, las que no hablan inglés en el caso, ugandés, etcétera, etcétera. Los que están doblemente segregados, doble o triple segregados, ¿no? Los que tienen 3, 4 rebanadas, digo yo, de segregación, no hablan un idioma nacional, ¿no? Decía María Ventura, no son blancos, ¿no? Son mujeres, negras, o color, etcétera. Soportan una estructura de segregación lingüística, racial y de clase, además de todo. Entonces, todos ese tipo de factores de segregación creo que tendrían que ser ineludiblemente considerados en diálogos entre saberes de carácter horizontal. Yo pensaría que América Latina tiene más tiempo de lo que nosotros llamamos ética comunitaria que de ética individual al estilo moderno. Es decir, nuestras independencias tienen alrededor de unos 200 años y África tiene alrededor de unos 60 años de vida independiente con un Estado nacional de por medio. Incluso ahí, si me permiten, o para provocar y hay que dejar ahí de tarea dos o tres interrogantes. Cuando hablamos de que no hay una cultura de denuncia en África o en América de violencias en general, también sería interesante preguntarnos por qué existe esa no cultura de violencia, de denuncia. Es decir, ¿por qué no vamos a denunciar? Esta noción de ¿para qué voy a denunciar si no van a hacer absolutamente nada? Me parece interesante, más allá de un dejo de cerrar las manos, de cruzar las manos. El Estado no nos representa, dicen algunos, ¿no? Las mujeres dicen, yo me desengancho porque las rutas que da el Estado para una presencia de mujeres dentro de sí no son las que consideramos adecuadas, ¿no? La participación política de mujeres dentro de los cauces que el propio Estado señala, también habría que interrogarlas de una manera muy profunda. Y otros cauces, ¿no? No un monopolio de los cauces de representación de mujeres en los organismos políticos. Uganda tiene alrededor de un 50-50 de hombres-mujeres en el Parlamento. Ruanda tiene como 90 y tantos, es decir, es un caso sui generis. Por ello se desplomó el patriarcado, o pese a eso se sigue reproduciendo el patriarcado. Entonces siento que por ahí tendrían que ir los diálogos en diferentes perspectivas, no solamente las instancias de representación o participación propias de los estados nacionales, porque para ya más o menos ir terminando, el Estado, dicen, hace mucho encontré unas blogueras de Sudáfrica y unas de ellas decían, el Estado en Sudáfrica es racial, ¿no? Producto del apartheid, es colonial, es patriarcal y además de todo es moderno. Entonces esas 4 rebanadas son las que yo voy cargando en tanto mujer sudafricana negra. Entonces, ¿cómo le creemos al Estado? ¿No? ¿Cómo literalmente le tocamos la puerta al Estado para que le digamos, resuélveme esta bronca? Algunos diríamos que el Estado genera muchas de las broncas, vaya, el Estado trata de resolver muchas de las broncas que él mismo produce. El Estado quizás no sea la solución, sino parte del problema, para decirlo de manera un tanto más sintética y más provocativa. O también ahí atendiendo una última pregunta que por ahí alguien me lanzaba. Pues sí, básicamente creo que por ahí podrían ir mis comentarios. También yo tengo 2 preguntas sí, para Marco. La primera es ¿cuál es la relación entre violencia de género y colonización? Y la segunda va
más dirigida como a si hacer comunidad, tomando el ejemplo de las mujeres que venden mangos, implica no tener violencia de género, o más bien es una nueva idea de comunidad que más que femenina es como feminista. Sin duda, yo creo que una relación, cuando hablamos de colonialismo, yo creo que, yo siempre digo que el colonialismo es un kit, es un paquete, ¿no? Con diferentes, un kit para armar. Y una de las piezas de como Lego llamado colonialismo es sin duda patriarcado. El colonialismo impulsó una idea de patriarcado en África, una idea de modernidad, en ese sentido, una idea de relación violenta con la naturaleza. Algunos incluso hablan de que en esencia el colonialismo es patriarcal, ¿no? Se habla de la penetración colonial en territorios africanos, en tierras vírgenes, vacías africanas. Hay un discurso sexualizado, ¿no? Una equiparación de África con un cuerpo que espera ser penetrado, ser colonizado, que desea tal cosa. Y el otro es un patriarcado, digamos, con todo ese impulso, digamos, violento. Hay una relación de género con el colonialismo, sin duda, violento, porque desde la ocupación misma del espacio hay una noción de que el hombre varón domina la naturaleza, ¿no? Una separación incluso de personas con respecto a naturaleza. Tú y yo decimos, bueno, yo digo para no hablar por otros, estamos separados de la naturaleza. Tenemos que ir a una reserva natural sudafricana, ugandesa, ruandesa, para entrar en contacto con la naturaleza. Pero dentro de las visiones de algunos grupos comunitarios, nosotros estamos en la naturaleza. Yo soy el río soy yo existo en tanto que otro existe dentro del Ubuntu, ¿no? Entonces creo que más allá de una tónica de carácter feminista, el asunto de la ética comunitaria entre, por decir un ejemplo, las mujeres que venden mangos, hay muchos otros, reproduce, digamos, una relación equilibrada de personas dentro de la naturaleza y de naturaleza con respecto a la persona. Dice Achille Mbembe, habrá que descolonizar la relación con la naturaleza. Y el viejo Mbembe dice, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Si en efecto aquí yo estoy hablando de comunitarismo y estoy con un Zoom, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para eso? Esencia de lo moderno. Y Mbembe dice violencia cibernética, de la cual hablaba Mirna. Dice, no aceptemos nada que nos violente en tanto humanidad. O sea, si tú sientes que algo te está violentando en tu humanidad, que hay un Zoom a las 3 de la mañana, dices, no, pues eso me violenta en mi humanidad. Es violencia cibernética. Habría que pensarlo y sentarse también quién produce esas violencias más allá de lo visible, ¿no? Lo que notamos generalmente es lo visible de las violencias. La colonización tiene algo tangible, algo físico, algo muy, muy observable, pero hay otras violencias como que se van invisibilizando, entre ellas la relación que hacemos con la naturaleza. Por eso yo terminaba diciendo, ¿qué va primero? Dentro del discurso economicista, pues primero importa más un diamante y después importa más la vida de un niño. Primero va una mina y todo el consumo de agua que se hace para ello, que el agua como tal, ¿no? Entonces creo que esa lógica, más allá de una mera relación binómica entre varones y mujeres, es lo que yo planteo como, o bueno, ni siquiera yo, como una ética comunitaria. Nada más último, las recomendaciones, ¿no? Cuando alguien habla o nos piden recomendaciones, yo últimamente me cuesta muchísimo trabajo dar recomendaciones, porque creo que eso es en muchos casos hablar por África, ¿no? Hablar por África en ausencia de África. Y creo que el equilibrio de saberes tendrá que reconocer que hay propuestas, es decir, que no están en los foros probablemente más hegemónicos, pero hay propuestas. La señora que está, no sé, en la avenida principal de Kinshasa, algo que se conoce como el Champs-Élysées congolés, toda esa avenida está cultivada en espacios públicos, banquetas, hay plátanos, hay cazaba, hay algún otro tipo de cultivo que las mujeres han hecho en espacios públicos, ¿no? Algunos le llaman la revolución silenciosa del pobre, ¿no? Literalmente son estrategias comunitarias de subsistencia, de privilegiar la subsistencia antes que estarle tocando la puerta a un Estado, a un gobierno. La dignidad, pues, al estilo también zapatista, ¿no? Tenemos dignidad, no nos vamos a
a sentar a pedirte dádivas. Creo que por ahí todos esos ingredientes andarían en una lógica comunitaria, ¿no? Muchas gracias. No sé si haya otra pregunta. Solamente al principio, Kenia Galiz preguntaba cómo disminuir también el miedo a la denuncia. Bueno, yo, si me permiten rápido, Sí. yo me preguntaría, digamos, desde el lugar de enunciación del cual está siendo lanzada la pregunta, ¿cuál es la necesidad de reducir el miedo a la violencia? Sin duda, digamos, uno diría, tendríamos que, pero desde que alguien dice tendríamos que, hay una situación de coerción ahí metida. Eso que Foucault le llama una tecnología de construcción del yo. Yo tengo que decir, yo tengo que denunciar. Y hay una estructura de poder de carácter coercitivo, una obligación de denunciar, que en algunos casos empodera al Estado. Y en algunos otros casos dicen, no, mentira, yo me desengancho de la lógica estatal y por eso no denuncio, ¿no? Entonces creo que vale la pena, más allá de la obligación de denunciar, pensar en quién nos obliga a denunciar, ¿no? Si nosotros incluso somos como reproductores de la denuncia, yo tengo que denunciar, ¿no? Y eso, ¿qué termina empoderando? ¿Y cuál es la lógica que se empodera? De entrada, una lógica estatal. Por ahí una última pregunta que me lanzaban a mí. El Estado tiene una esencia sexual, sin duda. Dice Carol Pateman, el Estado a veces se nos olvida que tiene un contrato sexual de por medio. Nosotros hablamos de Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, los grandes contractualistas, hasta que aparece Carol Pateman y dice, señores, en este contrato estatal del cual tanto nos vanagloriamos, ese contrato no está firmado por mujeres, está firmado por varones. El débito conyugal, el contrato sexual, pues patriarcal que rige la comunidad. Creo que por ahí andarían también las necesidades, no solo de denunciar, sino de pensar a quién empodera la denuncia, ¿no? El Estado, dicen las chicas aquí en México, el Estado no nos defiende, ¿no? Literalmente no es algo que busquemos que nos defiende. Y es más, ya nos dimos cuenta que no nos defiende. Es una denuncia, pero es una denuncia de carácter antiestatal. No es una denuncia que se sale de la órbita estatal. Entonces creo que también sería interesante no solamente la obligación de denunciar dentro de los cauces legales que favorecen una estructura, una arquitectura del yo que le conviene al propio Estado colonial, racial y patriarcal, sino otras lógicas de participación fuera de los canales habituales de producción y reproducción de la patriarcalidad estatal, ¿vale? Creo que por ahí podríamos ir contribuyendo algo más en esa última pregunta, mezclando ahí las dos preguntas. Y solo, ¿sí puedo hablar? Sí. A mí solo me gustaría agregar a lo que comentó Marco, diríamos que sí me parece pertinente porque no hay una obligatoriedad, ¿no?, a la hora de denunciar, y muchas veces el ámbito de la denuncia de muchas mujeres se da en el ámbito de las redes de apoyo, de la colectiva, diríamos. Entonces es ahí donde encuentra cobijo, donde encuentra efectivamente sororidad, donde encuentra solidaridad para un poco sobrepasar, ¿no?, y sobrellevar efectivamente su situación. Entonces quizás ahí en ese lugar, ahí es donde yo creo, pensándolo un poco, que ahí es donde podría estar esa ética comunitaria. Es decir, esa red de apoyo de ética comunitaria, justamente en las colectivas, en esas redes de mujeres que efectivamente, pues, diríamos, se denuncian en esos espacios y que denuncian en esos espacios y que efectivamente, diríamos, no, a lo mejor no llega a la institucionalidad, no llega al Estado, porque efectivamente muchas de ellas consideran que no va a haber respuesta, que es un Estado indolente, que no le va a resolver el problema. Pero creo que ese espacio creado justamente por las colectivas, por esta red de mujeres, creo que es esencial ahí. Yo creo que también priva una ética comunitaria, donde el dolor individual es el dolor colectivo, ¿no? Donde no hay nada que preguntar y solamente acoger el dolor, ¿no? No hay, entonces diríamos, creo que ahí, ¿no?, me parece que es donde un poco se refleja, ¿no?, esa, sin quererlo, ¿no?, o a lo mejor sin pensarlo claramente o sin proponérselo, pero creo que es ahí donde se da efectivamente esa conjunción, ¿no?, de grupo, de colectivo, ¿no? Entonces, no sé, pensando en esa pregunta,
pues me viene un poco a la mente, pues eso, ¿no? Es decir, diríamos, porque lo he visto efectivamente en el ámbito universitario como ese es el primer espacio donde las muchachas se encuentran efectivamente cobijo, ¿no? Ahí es donde encuentran apoyo importante, más allá si efectivamente se resuelve la situación, si es denunciado el acosador o la persona que violenta, ¿no? Diríamos, entra por otro lugar efectivamente ese acompañamiento, ¿no? Y creo que eso es algo que me parece que hay que fortalecer, ¿no? Que ir fortaleciendo esas redes de apoyo, ¿no? Claro. Pues, Mariano, no sé si tengas alguna otra comentario. Les decía que la cultura de denuncia en el caso sudafricano es como un estigma, ¿no? De alguna manera tengo que evitar que los demás sepan que esto a mí me pasó. Entonces eso es lo que yo veo en la cultura de denuncia, pero también veo lo que dice Marco y Mirna. Es un empoderamiento que debemos fomentar. No importa que el Estado no preste atención a la problemática, sino es a través de la sociedad civil, de las organizaciones, donde se puede dar el empoderamiento de la mujer y puede darse esa voz que ellas deben, que todas las mujeres debemos recuperar. Sí, muchas gracias, María. Pues ha sido un conversatorio bastante rico. Muchas gracias a los tres por su participación, a nuestros invitados por sus interacciones, por sus preguntas, y creo que no me dejarán mentir, hemos dejado ahí algunos canales, algunos nichos que podríamos explorar en otros posibles conversatorios, seminarios, con otros colegas, por supuesto, pero creo que en este primer experimento, ya lo decían ustedes, orgánico, ¿no? Que este esfuerzo, foro de reflexión ha abonado en muchas otras ejercicios que se están realizando y que confío que coadyuven a lo que estamos denunciando, ¿no? Que es esta falta de apoyo a los colectivos, a la mujer, ¿no? Una falta de educación desde la familia. Ya lo mencionaba Mirna, que son las mujeres las que toman este rol de educación en la casa, ¿no? Y a veces no lo sé si con una conciencia clara, a veces desde la mujer se fomenta el propio machismo, ¿no? De atiende tú a tu hermano, ¿no? Pero el hermano no hace nada. Y son estos ejercicios que bien ya mencionaron, hay que también cambiar. Les agradezco mucho, mucho, mucho a su participación, su presencia, y el Centro de Estudios Mexicanos UNAM Sudáfrica es su casa. Por supuesto que están invitados ya de por vida. Y confío que volvamos a coincidir en otro tipo de actividades con los temas que consideremos que pueden hacer eco, ¿no? Y que hacen eco. Yo estoy totalmente seguro de eso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.